Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. En nuestro país, como en otras naciones, existe un vacío legal en la generación de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes. Recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que busca mejorar sus condiciones y reducir su vulnerabilidad. El proyecto ya ha avanzado en el Senado de la República y en este mes deberá ser discutido y aprobado por los diputados. Para hablar sobre este tema, hoy se encuentra con nosotros Alison Sutton, representante adjunta en México para el Fondo de la Atención a la Infancia de las Naciones Unidas, la UNICEF. Buenas noches. Bienvenida. Y como cada noche está con nosotros Verónica Ortiz y Pepe Ureña, bienvenidos. Hola. Buenas noches. Pero antes de entrar al análisis, hemos preparado una nota, como es de costumbre, sobre el tema de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Presentada como iniciativa de trámite preferente, lo cual significa que debe ser votada en un máximo de 30 días por la Cámara de Origen, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado el proyecto de Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes el pasado 1 de septiembre. Decidí hacerlo porque el bienestar de nuestra niñez es una prioridad, en la que además, estoy seguro, coinciden los legisladores de las distintas fuerzas políticas. La iniciativa presidencial prevé la elaboración de un programa nacional de protección a niños, niñas y adolescentes que establezca líneas de acción para garantizar su bienestar. También la creación de procuradurías para su defensa, con facultad para asesorarlos y representarlos en procedimientos penales y administrativos. Además, impone multas de hasta 3,000 veces el salario mínimo a los adultos que, teniendo conocimiento, no impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar. Ello independientemente de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir. El 29 de septiembre el Senado aprobó la ley. Después de escuchar a diversas instituciones y organizaciones de la sociedad, las bancadas acordaron hacer modificaciones aproximadamente al 90% de los artículos para fortalecer el enfoque de derechos humanos. Esta es una ley que nos compromete a todas y a todos. Es una ley en donde nuestras niñas y niños hoy tienen voz. Hoy les damos voz a más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Tras el aval del Senado, la ley fue enviada a la Cámara de Diputados, órgano que tiene como máximo otros 30 días, y una vez aprobado el documento, la ley será promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto. Bien, estamos para iniciar nuestro programa. Alison, en primer lugar, ¿en qué contexto internacional se da esta iniciativa de la Presidencia de la República sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país? Bueno, este año se celebra 25 años de la aprobación de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado más ratificado en el mundo. Entonces tenemos un consenso mundial sobre los derechos de los niños, niños y adolescentes y es necesario tener un marco legal que dar fuerza para la implementación de estos derechos. Entonces, aquí en México tuvimos desde 2000 una ley federal de protección de derechos del niño, pero era un poco iniciativa, no tenía los mecanismos. Entonces, lo que vemos con esta propuesta es la construcción de un sistema nacional de protección integral a los derechos de los niños con varios mecanismos, ¿no? Que es que se estaba esperando para poder, en todos los niveles de la federación, a nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Tener los niños en el centro de la agenda política del país, que es muy importante. Desde luego, y sobre todo en un país con 110 millones, de acuerdo al censo, tenemos, de acuerdo a la nota que se preparó, 40 millones de niñas, niños y adolescentes en ese sentido. Así Verónica. En el contexto internacional, justamente la UNICEF, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que tienen los niños, digamos, que son atendidas por estas leyes? Me parece que la mayoría de los países tienen leyes de este estilo, de la cual estamos armonizando ahora nosotros, pero sí. ¿Cuáles los principales problemas que enfrentan? Bueno, el tema principal es el marcha, ¿no?, constante para la universalización de los derechos. Ese es el meta, ¿no?, de que cada niño, cada niña, cada adolescente tiene acceso a su derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al esparcimiento, al desarrollo de su propio potencial.
social, ¿no? Entonces, lo que es necesario es que tiene un marco para la coordinación y la expansión de la cobertura de las políticas públicas, porque, por ejemplo, aquí sabemos que no tenemos 21 millones de niños en pobreza, 4.7 millones en pobreza extrema, entonces, y que a través de los muy interesante método de cálculo de pobreza de Coneval, que es un cálculo de acceso a derechos, ¿no? Sabemos que necesitamos mejorar la cobertura de las políticas. Entonces, el primer punto es cómo tenemos la coordinación para que todos tienen acceso a estos derechos. Pero el segundo punto es, en caso que no, en caso que un niño, adolescente tiene no acceso a la escuela o sufre una violencia, una explotación, un abuso, ¿cuál es el mecanismo de detección, de canalización, de reparación? Entonces, lo interesante de esta ley es que tiene los dos ámbitos, ¿no? De cómo hacer un sistema de coordinación de las políticas para llegar a todos, pero después cuando hay una violación, ¿qué es que se tiene que hacer? Y ahí se fortalece el mecanismo de reclamar. Exacto, sí. Pepe. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la UNICEF sobre México en la protección de los niños, en especial en cuanto a violencia? Bueno, el tema es que en todos los niveles sí existen mecanismos, tenemos esta figura de las Procuradurías de Defensa del Menor y de la Familia dentro de DIF, pero que en la propuesta se especializa específicamente en protección en niñez, porque es necesario así de que todos los funcionarios que tienen contacto con el tema de violencia contra la infancia realmente tienen una capacitación especializada. Entonces, lo que se está buscando es fortalecer esta capacidad de detección, de atención especializada, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que tenemos temas no solamente en México, ¿no?, pero aquí también, ¿no?, de problemas de violencia en el propio hogar, ¿no?, violencia en la escuela, violencia en la propia sociedad y también en las instituciones. Entonces, es importante que tenemos estos mecanismos de detección y también que la sociedad está partícipe, ¿no?, de que la sociedad sabe, si saben con la ley ahora, van a saber a dónde, ¿no?, si un vecino está detectando que hay una violencia en casa, sabe contactar la Procuraduría de Defensa de los niños y adolescentes, que en su manera, con sus fortalecimiento, ¿no?, va a poder entrar en acción y ver cómo apoyar para que si cesa la violencia o si es muy grave, cómo hacer una restitución de derechos. Sí, y sobre todo porque en este momento, y dada la acumulación de años que traemos en nuestro país de un problema real, estructural en materia de inseguridad pública, una de sus expresiones, precisamente, y muchos sociólogos y criminólogos establecen que buena parte de la expresión de la violencia de adultos, bueno, comienza justamente en el ámbito familiar, en estos niños que son violentados en algunos de sus derechos o de sus condiciones. Yo creo que sobre el diagnóstico de que preguntaba Pepe Ureña hace un momento, ¿qué tanto piensas que este contexto de inseguridad pública ha influido para la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Bueno, así como he mencionado, así nosotros vemos el tema de violencia contra la infancia como un continuo dentro de su ciclo de vida, ¿no? Se puede suceder en la casa, después en diferentes, ¿no?, ámbitos, ¿no? Y entonces es importante estar atento a todos los ámbitos, ¿no? Pero en términos de sí, el tema de la inseguridad pública en la manera que afecta, obviamente tiene el tema de testimoniar sucedidos de violencia, de poder estar una víctima, un testigo de una violencia, de perder sus padres, ¿no?, en un conflicto violento, un homicidio, un desaparecimiento, todo esto que obviamente afecta directamente a los niños y las niñas y las adolescentes, y entonces es muy importante que, por ejemplo, los procedimientos de justicia, ¿no?, están especializados en poder ayudar a los niños a tener acceso a justicia en estas circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los protocolos del Corte Suprema para que el niño y niña tiene voz y una atención muy especializada en este contexto. Disculpa que te interrumpa, Alison. Vamos a ir a nuestro primer corte.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de regreso aquí analizando el impacto, las consecuencias de esta ley que se está discutiendo en el Congreso de la Unión a propósito de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes. Verónica. Sí, Alison, yo te quería preguntar porque además de la violencia, aquí en México tenemos otras situaciones que son agravantes para los niños, sobre todo para la población infantil y adolescente, como el tema de la migración. Tenemos un problema con los niños migrantes no acompañados en la frontera de Estados Unidos, pero son niños que son mexicanos y también latinoamericanos, que pasan por el territorio nacional. La ley y, bueno, la UNICEF me queda claro que atiende estos temas, pero en este nuevo orden jurídico y en esta nueva legislación, ¿se atiende algo a este segmento de los niños migrantes? Sí, hay un capítulo que toca en el tema y también en la ley de migración de 2011 ya tiene la obligación del Estado de poder llegar a los derechos a los niños, adolescentes migrantes de otros países y entonces la ley fortalece exactamente estas obligaciones, ¿no? Para que sabemos cuánto del peligro de los niños y adolescentes que pasan por México y en qué manera que se puede protegerlas y en acceso a educación, salud y la búsqueda de la reunificación familiar, caso que es necesario, o muy importante su acceso a la protección internacional, sea es el caso que hay un riesgo en su regreso a su país de origen. Pepe, sí. México vive una especie de doble constitucionalidad. Tiene la Constitución que para el país, pero también tiene acuerdos internacionales que tienen la misma validez que la Constitución. ¿Cuál es la capacidad de intervención de la UNICEF en materia interna en el país y en el caso de que hablaba Verónica, para protección de los menores que cruzan el país hacia Estados Unidos? Bueno, el mandato de UNICEF en todo el mundo es de apoyar, fortalecer las capacidades nacionales para los países poder cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces siempre es un papel así coadyuvante y un país que tiene la capacidad de México es de traer la información sobre los estándares internacionales, traer experiencias de otros países, ¿no? Para que México traduzca la convención en su institucionalidad en la manera que más adaptado a México que sea, pero de acuerdo con los preceptos internacionales. Entonces es un rol de intercambio internacional al respecto. Y en relación al tema de migración también tenemos recién la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente sobre los derechos de niños y adolescentes en situaciones de migración. Estos mecanismos internacionales de derechos humanos la idea de ellos es de siempre orientar, ayudar, porque estas situaciones son dilemas para los estados, pero el Comité de los Derechos del Niño, que también México va frente a este comité en mayo del año que viene, es siempre un diálogo, ¿no? Para ayudar, da sugerencias y ejemplos de cómo el propio país cumple con sus obligaciones en relación a los tratados internacionales que ha ratificado. Sí, en ese sentido la ley que se está planteando ahora en el Congreso de la Unión, su denominación de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, implica claramente que están esos derechos, pero que requieren un tutelaje, que requieren una fórmula jurídica de tal manera que se cumplan. Es decir, estamos hablando del acceso a la educación, a la salud, pero un aspecto muy importante que me parece que debe estar contemplado y está en la ley, y en esta perspectiva la UNICEF, ¿cómo lo ha observado en otros países? Es el tutelaje psicoemocional de los niños. Es decir, no solamente son estos reclamos a los servicios públicos, por llamarlos en términos generales, sino también su entorno psicoemocional, ¿no? Es decir, me parece que es un punto clave en ese sentido también. Sí, yo pienso que sería, como estaba hablando, que el importante es el dar prioridad a la niñez en toda la política nacional. Es claro con la iniciativa preferente y los mecanismos que ahora está instaurando, ¿no? Es un sistema nacional presidido por el presidente de la República, ¿no? Que tiene una coordinación de los diferentes sectores y de las entidades de la Federación y
dentro de tiene enfoque especial a la protección especial cuando hay vulneración de derechos, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta psicoemocional, pero también no debemos olvidar que en la Convención da mucho énfasis en el rol de la familia, ¿no? Como el lugar ideal de crecimiento de la familia. Entonces, en la Convención, pero también en la ley, tiene este rol de la familia y entonces la obligación del Estado de apoyar a la familia en su obligación con el niño, ¿no? De no penalizar, de no tirar, es que ¿en qué manera que el Estado, cuando ve que hay un problema, cómo puede apoyar a la familia para que se supere ese problema y que el niño o niña tiene una vida libre de violencia, pero también está en la escuela, está con sus hermanitos, no tiene todos esos elementos, y es importante en términos de lo que está en la Constitución, ¿no? el principio del respeto al interés superior del niño, y que nada más significa que el mayor número de derechos que se conjuga en una protección integral, ¿no? De que vemos todo el niño, todo su entorno, no solamente un aspecto. Y por es necesario un sistema, porque no es solamente una iniciativa, es que la sociedad, la familia, la sociedad y el Estado está viendo el entorno completo del niño, niña, y asegurando su mejor desarrollo. Y más aún con la diversidad de tipos de familias que ahora también hay, ¿no? Sí, pero tiene razón, o sea, el hecho no es suplantar el valor de la familia, sino apoyar o apuntalar para que esa familia sea exactamente el núcleo de donde puedan salir adelante, ¿no? Estos niños, en esa parte psicológica muy importante que menciona Javier, sobre todo dentro de contextos como el que tenemos en México, de pobreza extrema, en la cual hay 20 millones de niños, ¿no? en esa situación, de un universo de 40, como bien decías, es una cantidad enorme. Y violencia, marginación y comunidades indígenas también, ¿no? Sí. Se trabaja con eso. Esta cuestión del respeto a la interculturalidad es muy importante en toda la política mexicana, ¿no? Pero especialmente en términos de la infancia, ¿no? El respeto de las tradiciones, pero y cómo en muchos de los indicadores sociales los niños y adolescentes indígenas están para atrás, así en cuestión de mortalidad infantil, mortalidad materna, acceso a la educación. Entonces sí es importante un esfuerzo para llegar a todos, pero también tomando en cuenta sus contextos culturales y respetándolos. Sí. Luego de la iniciativa ha habido muchas propuestas, muchos cambios. Según algunos datos periodísticos, hablan de que se ha modificado 90% de la iniciativa presidencial. ¿Cómo los observa la UNICEF? Las nuevas propuestas en relación a la presidencial. Bueno, pienso que así lo que se ha tenido es un trabajo extraordinario del Congreso de la Unión así, muy interesante. Por ejemplo, en este caso, que pienso que no ha tenido en otros casos, 6 comisiones del Senado trabajaron en sesión conjunta para examinar, para verificar. Entonces, y en el día de la aprobación en el Senado fue muy interesante ver que tanto discusión sobre los derechos del niño, ¿no? Y la niña. Entonces, ha tenido un trabajo muy interesante de las comisiones, cada una de igualdad de género, de derechos humanos, de población vulnerable, legislativo y educación, y especialmente la de niñez, todos con sus técnicos trabajando. La verdad hace parte de un proceso de más de 2 años de discusión en el Congreso sobre este tema, cómo podemos fortalecer los mecanismos para asegurar que realmente se cumple con los derechos de niños en México. Entonces, pienso que ha sido así interesante cómo vamos a hacer que realmente sale adecuado la legislación, y entonces entendemos que hay los elementos, ¿no? Porque en las orientaciones del Comité de los Derechos del Niño tiene una serie de orientaciones, ¿no? De que el sistema tiene que tener el máximo autoridad. Bueno, en el caso tenemos la presidencia del sistema, ¿no? Tiene que tener
descentralización. Tenemos previsión de la concurrencia de los 3 órdenes del gobierno. No tiene que tener un presupuesto. Sí, en la ley tiene presupuesto. Tiene que tener evaluación externa. Coneval va a estar el evaluador, ¿no? Tiene que tener, entonces, es interesante que se ha ido cumpliendo con estas orientaciones internacionales. Muchas gracias, Alison. Vamos a nuestro segundo corte. Muchas gracias. Muy bien, estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Hoy estamos analizando esta propuesta del Poder Ejecutivo que ya se está discutiendo en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Derechos de las Niñas, los niños y los adolescentes. Y en el corte le quiero comentar que Verónica hacía una reflexión muy interesante a propósito del contenido general de esta ley. Verónica, por favor. No, gracias, Javier. Hablaba yo justamente de uno de los temas que ha causado polémica dentro de la ley, que es el tema de la educación sexual, ¿no? O derechos también de los niños en ese sentido. Y me gustaría la opinión de cómo ve la UNICEF, porque en la discusión está en si es un tema de información, si es un tema de que va más allá y se quiere como acelerar a los jóvenes, sobre todo que estamos hablando de niños, ¿no? y de adolescentes, o suplantar incluso a veces la protección de los papás, etcétera. Entonces, ¿cómo quedó esto planteado en la ley? Bueno, el tema de los derechos a la salud sexual y reproductiva, de que vimos toca en 2 artículos, y uno es en la parte del acceso a la salud sexual y reproductiva, que es muy importante, y el otro es en la parte de educación, del acceso a educación al respecto. Y todo eso es para que los niños y los adolescentes puedan tomar decisiones responsables e informados en relación a su sexualidad. Estamos en una situación de una alta tasa de embarazo en la adolescencia, y entonces el tema es cómo asegurar que se pospone toda esta cuestión, también para que los niños y las niñas en particular terminen su educación, su infancia, su desarrollo. El tema del embarazo precoz afecta directamente la salud, no solamente todo el desarrollo, pero la salud. Tenemos tasas altas de mortalidad materna entre las adolescentes, ¿no? Es un grupo de riesgo. Entonces, toda esa cosa. Hasta se lanzó recientemente un programa nacional de prevención de embarazo en adolescencia. Entonces, nosotros entendemos que hace parte de todo ese esfuerzo, ¿no? Para proteger a los niños y las niñas en este contexto, y que hay una polémica no necesaria al respecto, no abre la puerta para otras cosas que se está discutiendo. Es una cosa de cómo realmente ayudamos a la adolescencia termina su desarrollo sin estos problemas. Los riesgos, claro. Pepe, por favor. Quiero regresar a algo que tocamos en el bloque anterior. Hablaba de retrocesos en la vigencia de los derechos de los niños indígenas, que había un marcado retroceso. ¿Habla solo de México o es una tendencia internacional? Bueno, no, es un tema internacional, y exactamente cómo que llegamos a todas las culturas, cómo llegamos por temas del aislamiento geográfico, ¿no? Cómo que la escuela llega a las comunidades indígenas, cómo que tienen acceso tenemos problemas de la baja de la deserción escolar, ¿no? Y cómo hagamos que podemos asegurar, inclusive no es solamente rural, en las áreas urbanas, ¿no? Cómo asegurar que no hay discriminación dentro de la escuela, no hay un ambiente hostil. Entonces, el tema de avanzar en el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes de diferentes comunidades indígenas es una problemática mundial, y que por temas de equidad, ¿no? Es que tenemos que dar mucha atención a esto, ¿no? Y no es suficiente de que vemos estos números año por año y continúan igual, ¿no? Y por eso es tan importante que esta ley está dando prioridad
¿no? a los niños y los adolescentes para que superamos estos números en México, ¿no? Es que vemos con mucho entusiasmo. Sí, bueno, también es una prioridad que se utilizó la figura de la iniciativa preferente, ¿no? Por parte de la Presidencia de la República, que es una de las recientes modificaciones en el marco jurídico constitucional. Yo quisiera preguntarte por último en este bloque. Bueno, es evidente que es un foco de atención internacional el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes en todo el mundo. Y en este caso en particular, el de México, a mí me parece que hay un posicionamiento que tal vez pudiera servir a su vez de ejemplo para otros países latinoamericanos en el tratamiento de estos temas. Sí. Por eso el reto principal, no sé si tú estés de acuerdo, será cómo baja esta ley, por decirlo así, a los estados y a los municipios. ¿No? Creo que ahí es un tema fundamental, ¿no? Sí, no, el tema es exactamente así. Ahora, una vez así pasado y adoptado el presupuesto necesario, ¿no? Es el empiezo de todo este. Obviamente, los estados y municipios ya tienen sus políticas, pero ahora van a tener más fuerza, más mecanismos y para ambas funciones, ¿no? que hemos hablado, de la expansión de la llegada de las políticas. Así, por ejemplo, si digamos que estamos en un estado, a través del sistema de protección integral, vamos a tener los diferentes secretarías sentados y vamos a ver, bueno, tenemos una población indígena que no está accediendo a la escuela secundaria, es una cuestión de transporte, es una cuestión de acceso a secundarias, van a poder discutir, bueno, para resolver ese problema vamos a colocar educación junto con transporte y junto con, ¿no? Y ahí vendo soluciones, entonces en lo macropolítica, pero también vamos a poder tener el fortalecimiento de estas procuradurías y los mecanismos especiales de protección para que cuando tiene casos que son, ¿no? fuertes de maltrato, de abuso, de explotación, la población sabe dónde atender y que estos mecanismos son capaces de no solamente ver la parte violenta, pero ver esta niña necesita regresar a la escuela, necesita poder continuar su familia, pero sin la violencia, y sentar juntos con los diferentes actores en la comunidad para llegar a una solución de cada caso. Ese es que queremos. El acceso a sus derechos, sí. digamos. Oye, a mí me parece además que, digo, como para terminar, me parece que estos temas sobre todo se ponen de relieve y la ley viene a ser muy pertinente en un contexto en el que el Premio Nobel de la Paz ha ido para una niña defensora de la educación de niñas años, ¿no? y un activista indio que ha luchado por eliminar el trabajo infantil, ¿no? En la India, bueno, y en otros países. Me parece que eso habla de la importancia del tema, ¿no? De ambos temas. No, exactamente, no, estamos felices, ¿no? que México en este momento está tomando ese paso y que es una cosa si no es una cuestión de la ley, es una cuestión de la movilización de toda la sociedad en todos los niveles, ¿no? Funcionarios públicos y miembros de la sociedad para asegurar esta realización de los derechos de los niños. Nos queda 1 minuto y medio. Muy bien, ya la última pregunta, por supuesto. De acuerdo a lo que ustedes han analizado, ¿deja huecos esta iniciativa realmente ya convertida en minuta? Bueno, el tema es que así todo ley es perfeccionable, ¿no? Claro. Lo que entendemos es que los grandes ejes importantes señalados por la experiencia internacional han sido entendidos. Entonces, el importante ahora es en la implementación, ¿no? de ir asegurando esta traducción para la institucionalidad mexicana y se puede ir ajustando con tiempo, pero entendemos que el hecho que se ha dado esta preferencia es que significa que sí queremos hacer, ¿no? El país quiere avanzar, entonces el tema es de ir viendo, ¿no? cómo vamos a coordinar los sectores, cómo vamos a coordinar entre federación, porque eso es muy importante parte de la reforma constitucional de 2011 en términos de la concurrencia, cómo vamos a manejar y entendemos que la ley impulsa exactamente ese entendimiento, ¿no? desde la comunidad hasta la federación, y que cada uno tiene una responsabilidad, tiene la familia, la sociedad y el Estado, todos con responsabilidades que son más claros ahora a partir de una vez que se promulga la ley. Muchas gracias, Alison Sutton, representante adjunta de la UNICEF en nuestro país. Pepe. Muchas gracias. Verónica, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.